Pues agradecerte, María Fernanda, que estés con nosotros, que saques un poco de tiempo para poder charlar con la gente de Tertulias en Cuarentena. Y te haría ya directamente la primera pregunta. Estamos viendo desde Europa cómo Venezuela se encuentra actualmente en un proceso de lucha firme y frontal contra la corrupción. No sé si esto demuestra que el presidente Nicolás Maduro es capaz de dirigir y renovar la revolución bolivariana y que no le temblará el pulso a la hora de buscar las responsabilidades de quienes defraudan o malgastan los recursos públicos en Venezuela tan necesarios ante un bloqueo del imperio que es sumamente cruel y hostil contra los intereses de ese país. Bueno, en primer lugar, quiero saludarte, Dani, saludar al espacio de Tertulias en Cuarentena, que también es mi casa, y claro que por supuesto es un gusto estar siempre aquí. Ciertamente, por más vueltas que ha tratado de darle la oposición a esta operación anticorrupción en Venezuela, hemos visto incluso imágenes donde dicen con mucha rabia que esta operación la ha liderado el presidente Nicolás Maduro, como si eso los defraudara, ¿no? Porque incluso hace pocos días estuve en una entrevista para un noticiero de derecha de Colombia donde me tocó, entre comillas, debatir. Me tocaba debatir y la persona que iba a debatir conmigo se negó a debatir. Yo no sabía con quién iba a debatir. Entonces me dijeron, no, la persona que iba a debatir con usted se negó a debatir, él va a hablar primero y después habla usted. Y resulta que la persona que iba a hablar primero era Juan Guaidó. Entonces entendí por qué no quería debatir. Es una persona que no tiene capacidad para debatir con nadie porque tiene un mismo discurso que lo recicla y lo recicla. Y ahí él decía, Nicolás Maduro confesó corrupción recientemente y, y es una aberración porque es muy diferente confesar que dirigir una operación para perseguir la corrupción. Es más, el presidente denunció la corrupción. Esa sería la palabra correcta. Entonces, por más vueltas que he tratado de darle a la derecha para manipular esta operación, lo cierto es que esta operación, aunque ha generado rabia en la gente que se siente, digamos, defraudada, porque hablábamos de gente que viene de las filas de la revolución y que por lo menos de palabras se decía revolucionario, revolucionaria, y que ahora sabemos que en realidad usó la confianza del pueblo, incluso algunos cargos de elección popular, para robar, para robar los recursos en un momento en el que, como tú señalabas, la situación económica es tan grave que yo diría que en esta situación la corrupción ya no configura un delito, sino un crimen, porque ciertamente las medidas coercitivas unilaterales han afectado muchísimo la situación económica de Venezuela y quienes aquí vivimos hemos hecho y continuamos haciendo muchos esfuerzos para la sobrevivencia cotidiana. Robar los recursos del Estado en este momento, que siempre la corrupción es una lacra, pero en este momento es realmente un crimen porque sin duda eso se traduce en vidas y en sufrimiento del pueblo venezolano. Así que esta operación ha sido y continúa siendo muy extensa porque la verdad es que la operación todavía no ha terminado. Teníamos esperanzas de que también Juan Guaidó pudiera caer en esa operación, pero aparentemente ya se fugó el día de ayer. Dudo que regrese de Miami. En este sentido, haciendo referencia a Juan Guaidó, no sé si podemos catalogar su vida a Miami como un fracaso de los Estados Unidos en su intento de desestabilizar a la revolución bolivariana de Venezuela. Y también, tal y como señalas, no sé si existe algún modo realmente de que pueda hacer frente a toda la corrupción que él sí se ha demostrado, ha generado con ese intento de golpe de Estado fallido, que ha robado muchísimos recursos de Venezuela, pero en el que también han participado países como Estados Unidos o el propio Reino Unido. Correcto. Mira, hay recursos que esperamos recobrar y hay otros que yo creo que va a ser muy difícil que recobremos algún día. Ejemplo, el oro físico. Yo soy de la teoría de que hace mucho tiempo que no existen las arcas, porque es lo que ha pasado con el oro físico en el mundo. Se han vendido muchos bonos de oro papel que finalmente se sabe que no tienen respaldo en físico. Entonces, yo creo que ese oro ya no debe existir y tristemente veo muy difícil que
la República Bolivariana pueda recobrar el oro en oro. Lo que podríamos recobrar es ese oro en su valor en divisa. Y bueno, ojalá así sea. Ciertamente Juan Guaidó no solamente robó él cantidades millonarias de dólares, denunciado por los otros factores de la misma oposición incluso, no solamente desfalcó él y su equipo Monómeros de Venezuela, y esto fue sentenciado así, no por instituciones del Estado Revolucionario, no por abogados afines a la Revolución Bolivariana, sino por la Superintendencia de Colombia durante el gobierno de Iván Duque. O sea, que esa propia superintendencia durante el gobierno de Iván Duque determinó que había corrupción en Monómeros, que había malos manejos administrativos. Bueno, te decía que además se determinó el robo de monómeros. También Venezuela ha dejado de recibir las ganancias de Citgo, que se encuentra pues, en las refinerías que se encuentran en Estados Unidos. Está el robo del petróleo que se ha realizado incluso en alta mar. Están los miles de dólares también, miles de millones de dólares retenidos en Novo Banco de ahí de Portugal. O sea, hay una serie de medidas que han afectado tan directamente la economía que algunos se podrán recuperar, otros no, porque por ejemplo, la exportación petrolera que llegó a caer en un 99%, ya no hay modo de recuperarla. Podemos recuperar la producción petrolera, pero lo que perdimos en estos años de caída de la producción, eso es irrecuperable. Así que el impacto fue muy fuerte, pero ciertamente tenemos la aspiración de que esa corrupción se penalice, se juzgue desde Venezuela, se pueda cobrar, y que ojalá la ley de extinción de dominio que se está aprobando en la Asamblea Nacional también llegue hasta Juan Guaidó, Leopoldo López, Capriles Radosky y toda esta gente de la supuesta oposición venezolana que ha robado los dineros de Venezuela y ha robado dineros a nombre de Venezuela, Dani, porque ahí faltaría también decir cuánto dinero han robado, incluso diría yo, los contribuyentes del Estado español, porque han robado dinero, o supuestamente el Estado español ha aportado dinero para la atención de migración venezolana en el exterior, que luego cuando tú vas a ver los países receptores de migración denuncian que nunca les ha llegado ese dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero que, por ejemplo, el Estado español anuncia que dona cada año para atender a la migración venezolana? Lo mismo hace Canadá, lo mismo hace Reino Unido y otros tantos países europeos que donan cada año en esto que llaman, mira, ni me acuerdo como conferencia de países donantes, pero en realidad es una rueda de negocios que hacen para robar a nombre de Venezuela. Así que es infinito el costo económico de esta operación injerencista llamada Juan Guaidó, que evidentemente lo de ayer, yo diría, Dani, que es el cierre, pero no es porque ahora es que fracasó, es que ya tenía tiempo que había fracasado. Esperábamos, de hecho, que ya a principios de este año los Estados Unidos les retirara completamente el apoyo, pero creo que no encontraban una salida elegante para esto. Y ahora la encontraron. Encontraron la salida, entre comillas, elegante, con un Juan Guaidó que volvió a atravesar trochas controladas por grupos paramilitares colombianos para llegar a Colombia, como ya lo había hecho otras veces, con la diferencia de que el presidente Petro, a diferencia del presidente Duque, no tiene relaciones con los grupos paramilitares y por tanto le reclamó esa entrada irregular, y fue la propia Migración Colombia la que lo conminó a salir del país porque había entrado de modo irregular, además sin ser invitado. Y pues ya sabemos que lo que dijo el presidente el lunes, que él presumía que eso lo había, o él dijo, estoy seguro que fue Toy Story, le decimos acá James Story, el embajador supuesto de Estados Unidos ante Venezuela que despacha desde Bogotá, quien le había pagado el boleto a Guaidó para Miami, y luego ya la Cancillería de Colombia lo aclaró que ciertamente fue así. Una vez que combinaron a Guaidó a salir del país, los propios embajadas estadounidenses se encargó de adquirir el boleto para enviarlo a su dulce exilio, entre comillas, a Miami, donde seguirá disfrutando de todos los dineros robados a los venezolanos y las venezolanas, mientras nosotros y nosotras seguimos aquí confrontando
del modo más valiente. Digo, este pueblo ha sido muy valiente y muy estoico realmente para soportar la situación que hemos vivido y que en años pasados fue mucho peor que en la actualidad. De hecho, se suele hacer alusión a que las sanciones son contra el gobierno de Venezuela, incluso solo con sus dirigentes, pero vemos cómo es la población la que muchas veces sufre esas medidas. Una población que se autoorganiza también con sus autoridades para hacerle frente, pero que no puede evitar que estas sanciones internacionales, este bloqueo impuesto por Estados Unidos, afecte a su día a día. No sé. ¿Qué balancearías de esta resistencia contra las sanciones y también de estos 10 años de gobierno de Nicolás Maduro al frente de un gobierno de Venezuela que siempre se ha visto acorralado por el imperio, por Estados Unidos y también con una posición bastante sumisa en este sentido de los países europeos? Mira, Venezuela ha sido víctima, si no me falla la memoria, de 3 órdenes ejecutivas y 2 leyes contra Venezuela. Y aparte de eso, de casi 1000 medidas económicas y legales de diferente tipo contra Venezuela desde Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de medidas que no solamente están dirigidas a personas, sino que están dirigidas también a instituciones, entre ellas la empresa que produce la mayor cantidad de divisas de este país, no a partir de Chávez, sino durante todo el siglo XX y el siglo XXI, que es la empresa petrolera de Venezuela. Bueno, más de la mitad del siglo XX y el siglo XXI entero. Entonces, estas medidas han afectado a tal punto a la población que incluso hay un informe de Naciones Unidas que puede revisar quien siga creyendo la barbaridad que ayer Borrell volvió a repetir en Bogotá, que ellos jamás han emitido sanciones que afectan al pueblo venezolano, que solo han sancionado a personas. Falso, falso. Y hay un informe de Naciones Unidas, por ejemplo, que demuestra cómo Venezuela, producto de esas sanciones y de lo que llamamos un sobrecumplimiento, perdón, no son sanciones, sanciones entre comillas, de esas medidas coercitivas unilaterales y de un sobrecumplimiento. Esto es, que los países subordinados a los Estados Unidos no solamente cumplen las medidas coercitivas unilaterales, sino que hacen más que eso para bloquear a Venezuela y quedar bien con los Estados Unidos y evitar cualquier tipo de retaliación de los Estados Unidos hacia ellos y ellas. Entonces, ese sobrecumplimiento, el informe de las Naciones Unidas refleja cómo durante la pandemia Venezuela no pudo adquirir medicinas ni insumos médicos para atender la pandemia con sus propios recursos, dado que los recursos no podían circular, digamos, gracias a los bloqueos del sistema SWIFT, gracias a que eran retenidos, estaban retenidos, y otros simplemente porque las empresas tenían temor de venderle a Venezuela para no ser en algún momento sancionadas también por los países de Norteamérica y Europa. Así que es una gran mentira que estas medidas afecten solamente a un número determinado de personas. Porque en realidad nos afectan a todos, no solamente a los venezolanos y las venezolanas, también a la gran población migrante que sigue viviendo en este país. En cuanto a eso, decir que obviamente nosotros siempre hemos sostenido que el presidente Chávez se le inoculó la enfermedad, por lo tanto consideramos que fue un asesinato el del presidente Chávez, y creemos que en, el, en esa la aspiración que tenía el imperialismo con esa operación era que una vez que el presidente Chávez muriera, la revolución bolivariana iba a caer. Chávez, que era muy consciente de ello y que también fue el primero en sembrarnos la duda sobre si su enfermedad era natural, porque él mismo denunció que él creía que esta enfermedad había sido inoculada, el último tiempo lo dedicó a repetirle al pueblo venezolano: ya yo no soy yo soy un pueblo, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, hombre venezolano. Y así iba por todos los pueblos y ciudades y campos de este país, y eso fue su última campaña electoral en octubre del 2012, donde yo diría que fue una campaña de despedida, porque él sabía
que ya su situación de salud estaba muy comprometida, estaba soportando grandes dolores y sin embargo se dedicó con toda su fuerza a hacer esa campaña. ¿Por qué? Porque él era consciente como revolucionario que su vida era finita y aspiraba siempre que el proceso fuera más allá de su propia vida y porque su nivel de entrega como un hombre ético que era, como un revolucionario de verdad que era, como un bolivariano y un cristiano militante de la teología de la liberación que era, sabía que estaba dispuesto a entregar su vida por la causa. Entonces, en esas circunstancias tan difíciles, asume el presidente Maduro. Nos sorprendió incluso cómo se ganaron esas elecciones porque el pueblo chavista estaba sumergido en un terrible dolor y sin embargo todos y todas hicimos de tripas corazón, como se dice aquí en Venezuela, o no sé si allá también lo digan, para salir a votar. Y a partir de ahí ya Venezuela venía, ya desde finales del gobierno de Chávez, Venezuela venía sufriendo algunas medidas de cerco económico. Por supuesto, las otras medidas que configuran el bloqueo, las agresiones militares, paramilitares, las conspiraciones internas, externas, todo eso venía dándose ya desde el año 2001 y para muestra que tuvimos un golpe de Estado en el 2002, una invasión paramilitar detectada en Dakar en el año 2004, guarimbas, que son operaciones terroristas de control territorial dentro de las ciudades desde el año 2004, pero todo eso se agudizó a partir del 2014 y cobró una supuesta legalidad a partir del 2015 con la orden ejecutiva de Obama y todo esto le ha venido tocando asumirlo al presidente Nicolás Maduro. O sea, jamás el presidente Nicolás Maduro ha sabido lo que significa gobernar con un barril de petróleo a 100 bolívares, a 100 dólares, perdón, por ejemplo, ni con la tranquilidad de no ser un país objeto de una guerra híbrida como lo es actualmente Venezuela. Esa guerra, ese bloqueo, por el contrario, Dani, ha venido agudizándose. Desde que el presidente Maduro asumió el poder, hemos visto intentos de magnicidio, es decir, ha tratado de asesinarse el presidente Nicolás Maduro. Hemos visto intentos de golpe de Estado varios, pero quizás los más vistos, pues el del 30 de abril, que fue en el mismo año 2019, y previamente el desconocimiento y el intento de montar un gobierno paralelo con Juan Guaidó también en enero del 2019, y un intento de invasión regular, digamos, regular desde el punto de vista militar, en el mismo año 2019, el 23 de febrero, a través de la frontera con Colombia. Y todo ese tiempo, una guerra de invasión paramilitar desde Colombia sobre Venezuela, una guerra que ha paramilitarizado en el sentido de que le ha dado formación del paramilitarismo colombiano a las bandas terroristas locales y delincuenciales, y hemos visto invasiones mercenarias como en la operación GDO. O sea, no ha habido un minuto de descanso en Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos una oposición sumamente violenta, pero que además no es violenta por iniciativa propia, sino que es violenta porque esas son las instrucciones que recibe desde el centro del imperialismo capitalista mundial, que es los Estados Unidos, y para esas operaciones recibe siempre el apoyo de Europa y tristemente también lo ha recibido de algunos países de la región nuestroamericana. Así que ha sido muy difícil. Yo creo que es heroico el papel que ha jugado el presidente Nicolás Maduro, porque además Dani le deben haber ofrecido cielo y tierra para que abandone la presidencia, como ya lo han hecho en otras ocasiones con otros líderes de otros países. Además, le han puesto precio a su cabeza. El presidente Nicolás Maduro, hay una recompensa a los Estados Unidos dictada contra él por su captura y esa recompensa, hasta donde sabemos, eso no se ha retirado. Y el ataque al pueblo venezolano ha sido inclemente. En este país hubo años en que no podíamos conseguir ni siquiera acetaminofeno y ibuprofeno. O sea, es terrible, porque no solamente es que hay medicinas, por ejemplo, que están completamente cartelizadas su producción, sino que las medicinas que producimos entonces tienen un componente
que está patentado y entonces esa persona que hace la patente no nos otorga la patente producto de esas medidas coercitivas unilaterales. O sea, aquí ha muerto gente enferma de cáncer porque no puede recibir medicina. Aquí han muerto niños porque no se le pudieron colocar las vacunas a tiempo porque no se pudieron pagar vacunas. O sea, la situación realmente ha sido muy, muy difícil. Se ha retrocedido en muchas cosas que habíamos ganado con la revolución bolivariana en los tiempos de Chávez, porque hemos retrocedido económicamente. Y ese retroceso económico, sin embargo, no ha implicado que el Estado se despreocupe de la gente, sino que a pesar de ello ha habido siempre un Estado preocupado por mantener medidas de protección social para tratar de paliar la situación. Así que aquí creo que nos hemos convertido todos en héroes y heroínas. Y por supuesto el presidente Nicolás Maduro a la vanguardia de eso también, En ese al sentido, menos desde mi punto de vista. compartido en este caso. Y en este sentido, vemos como figuras como Alex Saab también han sufrido en sus carnes la persecución del gobierno de los Estados Unidos, saltándose a la torera incluso las normas más básicas, llegando a encarcelar a un diplomático simplemente, tal y como tú señalabas, por intentar paliar el efecto de estas medidas, de estas sanciones, este bloqueo contra la población venezolana. No sé si este caso demuestra la total falta de respeto, la total arbitrariedad con la que Washington está actuando contra Venezuela. Mira, son incontables los ejemplos de cómo los Estados Unidos, después de crear un derecho internacional muy acomodado a su medida, él mismo lo ha venido desconociendo en los últimos años y lo que quiere imponer es la ley del lejano oeste, por supuesto, ubicando el lejano oeste en el oeste norteamericano, porque ya ellos con no solamente el secuestro de Alex Saab, que evidentemente fue un secuestro, se realizó y respetando incluso las leyes de Cabo Verde, pocos días antes del cambio de gobierno en Cabo Verde, donde se sabía que iba a ganar un candidato opositor, que probablemente no se iba a prestar para la maniobra. Pero también aquí, por ejemplo, se violó la Convención de Viena reiteradamente. A Venezuela se le ocuparon ilegalmente sus embajadas y donde hubo ocupaciones violentas tampoco los estados defendieron lo que por Convención de Viena, digamos, es territorio venezolano en el exterior. Eh, digamos que sabemos ya que a los Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Si alguien tenía alguna duda, pues ya el asesinato del general Soleimani fue la lápida sobre la tumba del derecho internacional colocada por los Estados Unidos, cuando no solamente asesinan un general de un Estado reconocido por las Naciones Unidas, sino que además lo asesinan con explosivos en otro Estado, también miembro de las Naciones Unidas y entre comillas cercano a los Estados Unidos, controlado por los Estados Unidos, invadido por los Estados Unidos. Y además el presidente de los Estados Unidos se jactó públicamente de sí haber asesinado al general Soleimani. O sea, ya nada nos sorprende de cómo los Estados Unidos es capaz de violar cualquier ley solamente sobre pretexto de que a ellos les resulte conveniente realizar o no realizar una operación. Ya ni siquiera sus propios tribunales nacionales le pueden poner freno a la maquinaria de guerra imperialista de los Estados Unidos. Así que la situación en ese sentido es bastante grave y las pruebas pues son muchísimas. Tendríamos que hacer un recuento inmenso de cómo se le ha violado los derechos fundamentales a Venezuela, cómo se ha violado la propia Carta de las Naciones Unidas, cómo se viola el derecho internacional en general, con todo, incluyendo las medidas coercitivas unilaterales. Pero fíjate lo que pasó con la operación Gedeón. Salió el jefe de la contratista reclamando a JJ Rendón, que había firmado en nombre de Juan Guaidó, que no le había pagado. Y ese contrato donde decía que había que asesinar al presidente de Venezuela, que había que buscar cuadros de la Revolución Bolivariana, asesinarlo, estaba notariado. O sea, se hizo legalmente en Estados Unidos, no fue un acuerdo de palabra, no fue un acuerdo secreto, o sea, era tan legal que el presidente de la corporación Silvercorp está demandando a quienes firmaron ese acuerdo con esta contratista militar y de seguridad privada. Es una locura. O
sea, hasta dónde hemos llegado es una locura. Yo no sé, creo que todos los abogados del mundo ahora van a tener que dedicarse al derecho civil, no sé, para hacer divorcios, a unas disputas familiares por herencias, pero poco trabajo les va a quedar porque el derecho internacional realmente lo están sepultando. Totalmente. Y tradicionalmente, no sé si compartes mi apreciación de que Colombia ha sido utilizada comúnmente casi como un ariete contra la política de Venezuela por los Estados Unidos. No sé si esto cambia con la llegada de Gustavo Petro. Sí que hemos visto como en estos días, Si, tras si, la no huida. sabes, si no sabes si estoy de acuerdo contigo, es como que nunca me hubieras oído hablar. Lo Yo digo sé para, que no sabes. lo digo para los Estoy de acuerdo nuevos con... en este programa, que espero que siga llegando gente nueva antiimperialistas para que se sitúen. Sí, Pero sí. Te señalo, decías, perdón. señalo de que si Gustavo Petro, no sé si puede romper esta dinámica, si puede intentar, con las dificultades que obviamente existen por las bases militares que Washington sigue teniendo en territorio colombiano, pero si puede empezar a verse un cambio. Parece que las últimas declaraciones en esa huida de Juan Guaidó así lo señalan. No ha sido esa cercanía a la que nos tenía acostumbrados, pero no sé si las palabras se transformarán finalmente en hechos o en políticas más firmes en este sentido. A ver, con respecto a lo primero, ciertamente Colombia es cabeza de playa, no solo para los ataques a la revolución bolivariana, sino para el relanzamiento de la doctrina Monroe sobre todo el continente nuestroamericano. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo así, tristemente para Colombia. Y los Estados Unidos mismo, como cabeza del imperialismo, insisto, eh, tiene en Colombia su principal enclave y es un gran poder de facto dentro de Colombia. Por lo que entendemos que el presidente Petro tiene un muy pequeño poder dentro de Colombia, que es el poder ejecutivo. Confronta con ello un poder militar real, una parte controlada por el ejecutivo, otra parte realmente al servicio de la OTAN y otra parte directamente relacionada con el narcotráfico y probablemente algunas partes en todos los lados, ya mencionado. El poder de las corporaciones mediáticas, pero el principal poder es el poder imperialista en Colombia, en el cual convergen todos los países OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, e Israel. Todos ahí con su participación en este enclave político, militar, económico en el que han convertido a Colombia. Si el presidente Petro puede o no puede romper esa situación, yo diría que la pregunta real que a mí me persigue es si quiere, ¿ya? Porque no hemos visto muestras contundentes de que quiera romper con ese poder dentro de Colombia. Si bien, por ejemplo, no ha involucrado, no ha querido, se ha negado explícitamente involucrar a Colombia en la guerra de la OTAN contra Rusia que se está desarrollando en Ucrania, de todos modos no ha comenzado ni ha dicho que tenga pensado retirar a Colombia de la OTAN, lo cual para nosotros y nosotros es un absurdo porque, o sea, ¿cómo vas a hablar de paz total en Colombia mientras Colombia siga siendo un país OTAN? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y ciertamente lo que sí rompe con la política de Trump, por ejemplo, con eso rompe. Siempre hemos dicho que identificamos a Gustavo Petro como un hombre relacionado con el sector más progresista del Partido Demócrata y lo que venimos viendo más o menos así lo continúa configurando. Ojalá nos equivoquemos o ojalá, aunque fuera cierto, el presidente Petro cambie, evolucione y decida ir más allá. Recientemente, tristemente, hace pocos días, a raíz de su reunión con Biden, salió hablando de la necesidad de pensar en algo así como relanzar la Alianza para el Progreso. Entonces, hay declaraciones como esa que nos duelen en el alma porque sabemos lo que eso significa para Colombia y lo que significa para la región. Pero por otro lado, por supuesto, el haber convocado esta conferencia sobre Venezuela, buscando primero el aval del presidente Nicolás Maduro
haber retomado las relaciones legales con Venezuela, con el gobierno legítimo de Venezuela, haberse negado a recibir a un Juan Guaidó que no estaba invitado, que había entrado por trocha. Esas también son buenas señales que de todos modos nos mantienen viva la esperanza de que esta situación de relación con los Estados Unidos, que sigue siendo desfavorable para la soberanía colombiana, pues pueda cambiar. Pero siempre te digo, la pregunta real es si quiere o no quiere, y si quiere o quiere, si de verdad se lo plantea. Porque puede que quiera, pero no se lo plantee. Bueno, si de verdad se lo plantea, sabemos que es riesgoso, sabemos que hay muchos poderes de facto en Colombia que podrían dar de inmediato un golpe de Estado ante una resolución como ella, por ejemplo, pero creemos que valdría la pena. Y otro de los grandes retos a los que se enfrenta Colombia como sociedad y también este gobierno es el alcanzar la paz definitiva. Recientemente hemos visto como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se ha vuelto a sentar a la mesa de negociaciones o ha mostrado su disposición a sentarse en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de Gustavo Petro. No sé si en este campo existen motivos para la esperanza y si puede llegar a alcanzarse realmente la paz en Colombia sin encarar una gran problemática que es la distribución de la tierra. Mira, es una muy buena noticia que continúe el Ejército de Liberación Nacional sentado en la mesa con el gobierno nacional. Perdón. Pero sí esperamos que comience también a hablarse de ceses bilaterales de hostilidades para que esos diálogos puedan relacionarse al menos en una relativa paz. Pero aquí viene entonces la primera complicación. ¿Cómo hacer un cese bilateral en territorios donde operan paramilitares e incluso directamente militares estadounidenses y mercenarios de contratistas militares privadas de distintos países del norte global? Es muy difícil hablar de paz porque entendemos que lo que se busca es la paz y no la pacificación. Desarmar a una guerrilla no trae la paz y eso no es una especulación, eso ya está demostrado en Colombia. En Colombia se han desarrollado muchos procesos de pacificación de insurgencias a lo largo de 2 siglos y ha pasado invariablemente siempre lo mismo, siempre, y es lo más terrible. Se firman acuerdos de paz, después se desconocen por parte del Estado, se comienzan a violar y se comete genocidio contra los firmantes. Siempre ha pasado así, no fue la primera vez lo que sucedió con la FAREP recientemente. En ese sentido, el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional sin duda será más lento, más complejo. El ELN además tiene una gran diferencia que siempre se mantuvo en la mesa, incluso cuando se estaban dando en paralelo conversaciones con el ELN y con la FAREP, y es que el ELN ha puesto siempre el centro en la participación popular en esos diálogos. Los mecanismos para la participación deben salir ahora en el próximo ciclo de diálogos que debe desarrollarse en Cuba, que inicia dentro de poco en Cuba. Y del mismo modo, un cese bilateral probablemente salga también de ahí, obviamente con su respectiva reglamentación, pero como tú señalas, y como señalamos anteriormente, ¿cómo se va a lograr la paz en Colombia, aún incluso que se firmara una paz entre el ELN y el gobierno colombiano, aún incluso que se hicieran cambios más o menos estructurales en la economía, si no hay un retiro de la OTAN, si no hay un rompimiento con la injerencia estadounidense? Además, lo que sabemos y lo que hemos visto a lo largo de estos años que hemos cubierto, que hemos cubierto los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, es que los cambios que pondría sobre la mesa el Ejército de Liberación Nacional van mucho más allá de la redistribución de la tierra, que ciertamente es muy importante en Colombia. Y esas transformaciones que ha puesto sobre la mesa el ELN no se realizan de un día para otro. Además, lo que ha planteado el ELN es muy distinto a lo que planteó la FAREP, en el sentido de que la FAREP hizo un acuerdo, se firmó y después de que se firmó todo, se comenzaba a cumplir.
aquí el ELN y el gobierno ya informaron que entre sus primeros acuerdos está que lo que se vaya acordando se va cumpliendo. Y en la medida que un punto se verifica que se cumplió, se avanza hacia otro acuerdo. Entonces, este no es un proceso que va a terminar en este periodo presidencial. Total. Y en Colombia no hay reelección inmediata y el presidente Gustavo Petro ha dicho que él no va a hacer ninguna de esas movidas como las que hizo Álvaro Uribe para poderse reelegir. Así que por ahora ni siquiera tenemos la certeza de que el próximo gobierno que venga en Colombia sea un gobierno afín al pacto histórico o del mismo pacto histórico. Y eso complica aún más. Así que esto es una buena noticia, que se mantengan en la mesa de diálogo. Esperamos que se mantengan en la mesa de diálogo, que cada ciclo vaya arrojando acuerdos y que esos acuerdos se vayan cumpliendo, porque sin duda que esos acuerdos serán a favor del pueblo colombiano, que es la verdadera víctima de todo este conflicto. Y evidentemente eso debe ir apuntando a cambios en la estructura económica y social de Colombia, además de otros espacios, porque todo lo demás, lo político, lo cultural, también es parte de lo que hay que cambiar en Colombia. Hablando de este cambio cultural y también uno de los actores que quizás más peso ha tenido en Colombia, en Venezuela, pero puede que en toda América Latina, nos referiríamos a los medios de comunicación. No sé qué papel juega a día de hoy ese, podemos tildarlo de imperialismo mediático en América Latina. En América Latina tiene un papel muy importante, por supuesto, y ahí juega un papel no solamente los medios de capitales estadounidenses, sino de capitales europeos en general, particularmente, diría yo, que los canales de las corporaciones mediáticas del Estado español y también los canales de habla hispana de Francia y de Inglaterra. Han jugado un papel siempre importante en lo que podría ser definir la línea editorial de las corporaciones mediáticas en nuestra América. Pero en Colombia en particular, las corporaciones mediáticas son mafias con muchísimo poder, que pertenecen a conglomerados de los cuales forman parte de grandes corporaciones bancarias, financieras en general, por ejemplo, e incluso compañías militares privadas de seguridad. Forman parte de los conglomerados que son dueños de las corporaciones mediáticas. Y además Colombia tiene una gran industria del entretenimiento que yo creo que a ustedes también les esas narconovelas, las producciones que ahora hace en asocio con estas plataformas digitales, ¿no? Que promueven los valores del narcotráfico, de la guerra, del imperialismo y bueno, para de contar todos los antivalores que a través de esta industria del entretenimiento y las corporaciones mediáticas en Colombia se difunde, pero dentro de Colombia además tienen un papel tan importante estas mafias que nosotros siempre la mencionamos entre los grandes poderes de facto en Colombia. Cada reforma que ha presentado el gobierno del Pacto Histórico que puede jugar a favor de los intereses del pueblo es directamente atacado de inmediato por las grandes corporaciones mediáticas colombianas. Así que sabemos que ciertamente tiene un papel muy importante porque realmente inciden en la población. Es innegable que incidan en generar matrices de opinión en la población, pero además inciden en la guerra cognitiva contra la población. Y para completar, también forman parte de la guerra híbrida contra Venezuela, en ese eje que constantemente denuncia el gobierno bolivariano con toda razón, que es el eje Madrid, Bogotá, Miami. Ese triángulo es el que produce las matrices de información contra la revolución bolivariana en perfecta alineación. O sea, no es que coinciden, no es que inventan, es que son líneas editoriales lanzadas desde este triángulo que tú puedes comprobar, seguirle la ruta a una noticia falsa que salga en un periódico de la derecha venezolana y encuentras que la sacó
de un periódico de Bogotá que repitió lo que había dicho un periódico de Madrid, que repitió lo que había dicho un periódico de Miami, cuya fuente finalmente es desconocida, o dice fuentes que pidieron no ser identificadas. Entonces, es realmente complicado el papel de las corporaciones mediáticas en nuestra América y en Colombia en particular. En este sentido, hemos visto también como la periodista de origen ruso, pero actualmente afincada en España y trabajando para el medio Canal Ina Aficanoveva, llegó a asegurar que los intelectuales latinoamericanos habían caído en una trampa al apoyar a Rusia. No sé si consideras que si esto es así y también si Rusia realmente está jugando un papel imperialista en América Latina. Bueno, de lo que haya dicho Finogenova, no puedo opinar porque realmente no la escucho. No sé, tengo que tomar tu palabra para saber que ella dijo esto porque ningún programa donde ella salga yo he vuelto a escuchar. Porque incluso cuando consulto medios de la derecha, trato de consultar medios un poco más importantes, ¿no? Para saber cuál es la matriz de opinión de la derecha, que lo hago cotidianamente. O sea, yo tengo mi estómago para leer El País, para escuchar la televisión española, Antena 3, todas esas cosas yo las escucho para ver de qué están hablando, porque es necesario. Como veo los medios de derecha colombianos y venezolanos y estadounidenses, ingleses. Eh, pero ya creo que está más que claro, incluso hizo Chema un programa muy interesante con nuestra querida compañera Hermelinda, ¿no? Hermelinde, donde negaron, partiendo de las categorías más básicas definidas por Lenin, que Rusia tenga la posibilidad de ser un imperio. Lo hizo también en este mismo espacio Iñaki Gil de San Vicente. A mí me parece que es muy, a ver, hay un uso tan difundido de los medios, de las redes sociales, que son una democracia ficticia, ¿no? Y entonces en esa democracia ficticia, donde aparentemente todo el mundo puede decir lo que quiere, pero finalmente hay un algoritmo que te censura, y entonces lo que alguna gente quiere se difunde más, se difunde más que lo que otra gente quiere decir. Esto no es necesariamente democrático, así que hay gente que utiliza muy alegremente términos como imperialismo, por decir los que no me gustan, los que yo considero malos, ¿no? O los que son muy poderosos, porque también hay gente que dice que Rusia es un imperio solamente porque es poderoso, ¿ya? O porque alguna vez hubo un imperio ruso. Entonces, bueno, también hubo uno chino y entonces, bueno, y así, ¿no? Ya no tardará en decir que Italia también es un imperio. Lo cierto es que ni ese uso lo considero correcto, ni decir que Rusia sea un imperio lo considero correcto, ni decir que los intelectuales cayeron en la trampa, porque eso es casi un oxímoron. O sea, un intelectual que cae en una trampa no es un intelectual, ¿ya? A no ser que de verdad sea una trampa muy accidental, como, como algo muy pasajero, ¿ya? Pero en general, cuando quienes hacemos trabajo intelectual somos trabajadores intelectuales para tomar una posición política que defendemos en el tiempo, como esta, lo pensamos, lo estudiamos, lo reflexionamos y lo discutimos. Como parte de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, yo he participado de varias discusiones, digamos, bilaterales y grupales con otros y otras intelectuales de la región nuestroamericana para hablar sobre el tema de la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Esto no es una posición accidental, no es producto de la desinformación, es producto de discusiones permanentes que tenemos entre distintos compañeros y compañeras de la región, que sí, ciertamente, lo que probablemente les duele mucho es que es muy difícil encontrar intelectuales de derecho, que existen, pero es difícil de encontrarlos, más aún en nuestra América, porque los pocos que hay en nuestra América suelen terminar viviendo en Miami o Madrid, y les duele que entonces la mayoría de la intelectualidad de nuestra América
esté diciendo precisamente que lo que está sucediendo en Ucrania, que es el teatro de operaciones de una guerra imperialista de la OTAN contra Rusia, cuyo objetivo final son Europa, Rusia y finalmente China. Y finalmente, pues todo el mundo. Más o menos esa es la línea que yo podría decir que es la que hemos venido asumiendo la mayoría de los intelectuales, las intelectuales y los trabajadores y trabajadoras intelectuales que es en el rubro en el que yo me inscribo eh, de nuestra América con respecto a esa guerra. Y hemos visto también cómo esta guerra ha empezado casi a dividir el mundo un poquito en la posición que toman. Vemos que recientemente Lula da Silva está ahora mismo en Madrid viajando para intentar llegar a un acuerdo de paz, y él ha intentado romper un poquito esa dinámica. También hemos visto cómo López Obrador ha intentado defender la soberanía de México. Vemos como diferentes gobernantes en América Latina comienzan a alzar la voz. No sabemos si eso se transformará en políticas más o menos que tengan efecto real o cercano, pero no sé si este mundo multipolar consideras que sí abre por lo menos la oportunidad para que se pueda profundizar en la independencia definitiva de los países de América Latina. Después, obviamente, no solo los gobernantes, sino los pueblos tendrán que utilizarla, pero no sé si contemplas esa ventana de oportunidad. Claro, evidentemente el primer paso para todos y todas es apostar a la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar, porque ciertamente es la única garantía de que haya una posibilidad de paz y de justicia para el mundo. Sin embargo, sí, el reto que está planteado es, y de hecho publiqué en estos días un video y estoy preparando ahora un artículo al respecto, ¿qué vamos a hacer entonces con la multipolaridad? Porque si una vez que se construye el mundo multipolar, por ejemplo, desde nuestra América, tendríamos que construirnos como bloque histórico para poder emerger en ese mundo multicéntrico y pluripolar como potencia. Ninguna potencia, ningún país de nuestra América, ni aun las economías más grandes, como el propio Brasil, puede emerger por sí mismo como potencia. No tiene la capacidad para competir en el espacio internacional, en el ámbito internacional con otras potencias. Sería una potencia muy pequeña. Entonces lo que debe suceder es que emerja toda nuestra América como potencia. Pero más allá de eso, tenemos que plantearnos romper con el capitalismo, porque estaríamos descubriendo el hilo negro, lo que ya señaló Marcel y lo que ratificó Lenin, al decir que si no rompemos con el sistema capitalista, más temprano que tarde volverá a surgir otro imperio, porque la naturaleza del capitalismo es hacia allá, hacia la concentración, y esa concentración, ese constituir mafias, ese unificar en pocas manos, es lo que finalmente acaba por generar nuevos imperios. Entonces, este mundo multipolar, como también nos está señalando el apuntador aquí, debe ser un mundo de solidaridad, de colaboración, no de competencia, pero debe ser sobre todo un mundo en el que nos planteemos que hay vida más allá del capitalismo. Hay vida más allá del capitalismo. Tenemos que buscar vías alternas a este sistema que nos ha conducido hasta este punto, donde estamos al borde de la extinción de esta especie a la que pertenecemos, que es la humanidad, y donde estamos depredando todo el ecosistema y donde estamos condenando a la mayoría de la población a situaciones de vidas paupérrimas y donde estamos condenando a la humanidad entera a una guerra permanente. Entonces, si no rompemos con ese sistema, volverá a emerger un imperialismo y por consiguiente volverá a emerger el mundo unipolar. Así que, si bien debemos todos y todas apostarle a la construcción del mundo unipolar, debemos mantener nuestra mirada estratégica en superar el sistema capitalista y eso, bueno, desde nuestro punto de vista es lo que nos permite el socialismo. En este sentido, tal y como señalas, juega un papel importante, quizá vital, la integración en América Latina.
te preguntaría por este proceso de integración y cómo consideras que debe estructurarse, pero también, visto desde fuera, podemos contemplar cómo parece existir una división, obviamente más profunda y con más matices, entre países con un componente revolucionario en el que podemos encuadrar a Nicaragua, Venezuela o Cuba, pero también una senda, digamos, reformista o reformista dentro del marco pequeño burgués, como puede ser el Chile de Boric y en el que parece también aproximarse Argentina. No sé cómo ves el futuro de la integración en América Latina y si este boceto, así un poquito que hacemos a grandes rasgos, a vuela pluma desde fuera, realmente se siente dentro de América Latina entre la senda más revolucionaria y ese reformismo pequeño burgués, quizá un poco imitando el modelo de estas izquierdas derrotadas europeas. A ver, eh, creo que en América Latina, en este momento, aparte de las revoluciones y en particular del papel que puedan tener el presidente Nicolás Maduro, el presidente Díaz-Canel, hablando desde los gobiernos, hay liderazgos en procesos de integración, y los llamo conscientemente integración, que encontramos en Andrés Manuel López Obrador y en Gustavo Petro, que han asumido liderazgos en la promoción de la integración regional, así como tratando de acudir a lo que México llama la doctrina Estrada, pues, ¿no? Y que tiene que ver, entre otras cosas, con el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso de por sí, pues, es muy interesante para nuestra América. Ojalá que todos los países de la región, sobre todo los países que durante años se han dedicado a ser tan subordinados a los Estados Unidos, que han violentado las soberanías de terceros países de la región, como lo hizo Colombia con el gobierno, con los gobiernos uribistas, por ejemplo, o como lo ha hecho Ecuador o Perú al crear este grupo de Lima, etcétera, etcétera. Eso podría garantizar que este tipo de acciones no se repitan. Pero ese es como el mínimo esperado, ¿ya? El mínimo esperado. Porque realmente la apuesta nuestra, la señalaba Chávez, es por la unidad. Chávez siempre nos decía que la integración es un concepto liberal que surge a partir de finales del siglo XIX, y por cierto, nuestra América viene muy relacionada también con aquello de lo iberoamericano, ¿no? Y entonces él decía, daba una imagen muy buena, decía, cuando la sardina, cuando el tiburón se traga la sardina, pues esta se integra al tiburón. Pero nosotros lo que queremos es lo que quería Bolívar y San Martín, es unidad. Esto es mucho más allá de la integración. Y decía Chávez, que era un gran estudioso de Bolívar, que Bolívar jamás habló de integración, sino de unidad. Y que lo mismo había hecho San Martín. Así que, si bien es cierto, apostamos también a estos espacios de integración regional, nosotros y nosotras creemos en la unidad, y el tejido de la unidad va mucho más allá de los gobiernos. El tejido de la unidad es el que se hace sobre todo entre los pueblos de nuestra América. Ese tejido de la unidad entre los pueblos de nuestra América parte por sobre todo de los pueblos organizados, de todos los movimientos sociales que hay en nuestra América y que han venido tejiendo, sobre todo en el siglo XXI, grandes lazos de hermandad, pero que con los últimos a operaciones que ha realizado el imperialismo en nuestra América a través de la USAID, a través del financiamiento, por cierto, de algunas ONGs que terminan por buscar rupturas entre la izquierda también. Entonces, de la izquierda de verdad y de la izquierda más light, que llaman de izquierda en los países progresistas, pues ha tenido su impacto. Entonces, el primer reto ahí sería también superar todos esos ruidos que se han generado entre los movimientos sociales de nuestra América y continuar fortaleciendo los lazos que se han mantenido en este tiempo, porque es solamente ese tejido desde abajo el que nos garantiza la unidad, incluso podría garantizarlo a pesar de los gobiernos en nuestra América, y es ese tejido desde abajo, desde los pueblos, el que puede realmente terminar por guiarnos a encontrar un camino, como dijimos, más allá del capitalismo, que es el que necesitamos para no repetir la historia y avanzar hacia otro mundo,
porque como dice el eslogan, otro mundo realmente es posible. Eso no solamente lo creemos, lo sabemos, porque hemos tenido otros modos de organizar el mundo en otras ocasiones. En este sentido, quizá una de las experiencias más importantes o más llamativas que yo considero puede contemplar a día de hoy la izquierda son las comunas de Venezuela. Dentro de una revolución socialista estamos viendo cómo se está dando realmente el poder de forma efectiva al propio pueblo de Venezuela y lo está haciendo los propios dirigentes de la revolución bolivariana. No sé por qué es tan desconocida esta experiencia para muchas izquierdas en Europa o quizá no quieren poner el foco sobre ella. A ver, ¿por qué es desconocido? Bueno, porque todos los logros no capitalistas son desconocidos en el mundo porque finalmente son censurados, distorsionados, atacados, etc. Otra, porque a veces nosotros y nosotras mismas también tenemos un alcance limitado, aunque tratamos de contrainformar y a veces nos olvidamos de contrainformar cosas tan estratégicas como esto que tú has mencionado. Además, no ha sido una línea recta. Hay que decir que el Estado venezolano todavía es un Estado liberal y ese Estado liberal está en deconstrucción. Y en esa deconstrucción hay una pugna permanente entre ese Estado liberal y el Estado comunal, que es la estrategia que nos planteó Chávez. Y en esa tensión no todo es una línea recta de felicidad y de avance permanente, ¿no? Entonces hay muchos tropiezos, se han cometido errores, pero también hay triunfos y también hay avances. Y eso no, como tú dices, no se ha visto suficientemente difundido por el mundo. Yo sí creo, y lo he dicho así cuando he tenido la oportunidad de salir afuera del país y reunirme con gente, de dar charlas o otro tipo de actividades, que la propuesta del Estado comunal como estrategia socialista que ha planteado la Revolución Bolivariana, para mí es una estrategia que toda nuestra América debería asumir. A mí me parece que el Estado comunal es un modelo que sirve a toda nuestra América. Yo creo incluso que lo que ahora llamamos el Estado español también podría acercarse a esa experiencia porque tiene en la República una experiencia cercana de la cual también beber y encontrar el camino hacia ese Estado comunal. Lo cierto es que, bueno, ustedes tienen otros retos más, ¿no? Porque también tendrían que empezar por librarse de unas monarquías, qué sé yo, que me parecen asombrosas, realmente asombrosas. Darían risa si no fuera tan dañina. Fíjate que en nuestra América, cuando tú le mencionas a alguien el rey y la reina, piensa en un disfraz de carnaval, en un cuento de hadas. Para nosotros y nosotras eso no forma parte del imaginario, pero de nadie. Es muy difícil que tú le digas a alguien, ay, vamos a vestirte como la reina, y no piense en un disfraz de Disney, ¿no? Porque hace 2 siglos que no forma parte de nuestra realidad. Entonces ustedes tienen aún retos más grandes, quiero decir que están más lejos de la posibilidad de construir el Estado comunal, pero yo sí creo que como está planteado, ese Estado comunal, evidentemente siendo adaptado, discutido y contextualizado de acuerdo a la realidad de cada territorio, creo que es un gran modelo. Creo que es un gran modelo y así lo digo permanentemente porque de la idea del Estado comunal hay mucho que podemos beber todavía los venezolanos y las venezolanas, los nuestroamericanos y las nuestroamericanas, pero yo diría que el sur global entero puede beber de esa experiencia del Estado comunal y debería beber de la experiencia del Estado comunal. Totalmente. Por desgracia, aquí en este Estado español todavía hay a esas mal llamadas izquierdas que les molesta más el nombre y el legado de Bolívar, incluso que el del propio monarca español. Personalmente, desde Galicia, llamo aquí a mis compatriotas a que investiguen, a que se informen sobre ese modelo comunal, porque considero que es muy interesante y en este pequeño norte que nos sentimos sur, creo que también se podría aplicar. Te agradezco enormemente que... Yo diría que ustedes son un sur que se siente norte, se cree norte. En Galicia ya hace mucho tiempo que nos hicieron imposible sentirnos norte. Nos deja muy claro que somos los vasallos de
de esta vieja Europa. Pero bueno, asumimos ya hace mucho tiempo que hemos asumido con orgullo y con rebeldía que nuestra lucha es la suya y como siempre decimos, ahí tenemos nosotros una expresión un poco tramposa, pero ahí tenemos nosotros nuestro norte, en el sur, que es donde los pueblos siguen dando la batalla. Vale. Bueno, Te agradezco enormemente todo este tiempo y sabes que esta es tu casa, que puedes estar aquí cuando quieras. Semente Vencer es toda tu gracias, familia. Dani. Bueno, Abrazo. muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta conversar contigo, me encanta estar en Tertulias en Cuarentena y ya tenía ganas de poder estar en uno de tus espacios porque lo he visto en otras ocasiones, pero ya por fin se dio que me invitaras. El placer es mutuo. Sabes que Muchísimas gracias. Un abrazo para que nos escuchen en vivo.